sesión 3 es titulada Proyectos y nuevas tecnologías en el manejo de residuos y será moderada por la doctora Margarita Perat Toscano, quien es ingeniero químico egresado de la Facultad de la UNAM. Realizó sus estudios de doctorado en el posgrado de la Facultad de Economía UNAM, estudios de especialidad en Administración Estratégica de Negocios en la Universidad de Berkeley y de Liderazgo Empresarial en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de la empresa IPADE. Se desempeña como profesor investigador en el posgrado de Economía y en la FES Cuautitlán de la UNAM, así como consultor independiente en temas ambientales. Su experiencia considera 8 años de servicio en el sector público en la Dirección de Aguas Salinas y 28 años de servicio al sector privado en el grupo Cuo Empresa Desk, como gerente corporativo de control ambiental, seguridad de higiene y energía, administrando los negocios del grupo en diversos sectores industriales, químico, automotriz, alimentos, entre otros. Está acreditada como experto técnico de la Entidad Mexicana de Acreditación en materia de auditoría ambiental y aprobada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Doctora, le cedo la palabra. Bueno, miren, vamos a hacer un pequeño cambio con respecto al formato de ayer. La intención es que resultó que la mesa 4 tiene temas muy similares a la mesa 3. Entonces, en lugar de hacer una sesión de preguntas y respuestas primero y otra después, vamos a juntar a nuestros 6 ponentes, para la sesión de preguntas y respuestas, pero bajo un formato de foro, en donde todo el mundo va a poder opinar, levantando debidamente la mano, incluyendo los mismos ponentes. ¿Sí? Y vamos a comentar temas que se han tratado reiterativamente en el foro. Yo planteo algunas dudas, pero no se descarta que los mismos ponentes o el mismo auditorio pueda plantear otras. ¿Sí? Y en lugar de tener 20 minutos o 10 minutos para la primera sesión, pues vamos a tener un poco más de tiempo para juntándolos hacia todos. ¿Okay? El doctor Miguel Cervantes, cuya ponencia se llama Políticas Públicas de los Desechos Ambientales. Él es doctor en Economía Aplicada por el posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Tiene 2 diplomados en Econometría y en Docencia. Además cuenta con la certificación de formación de instructores del Council for Economic Education del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Actualmente es profesor asociado C de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de cátedra de micro y macroeconomía en el TEC de Monterrey, profesor civil de macroeconomía en la maestría en dirección estratégica de la Escuela Superior de Guerra y profesor de la especialidad en econometría aplicada de la UNAM. Actualmente es finalista del Reto Banxico 2018. Les deseo mucho éxito. En el sector privado se ha desempeñado como consultor en Consultores Internacionales SC y en la actualidad es socio consultor de Ceficol, Consultoría Económica Contable. Durante 6 años fue comentarista radiofónico de noticias económicas y políticas. Agradezco profundamente la reseña que se hizo de su servidor y para mí es un privilegio estar en este evento al cual obviamente debo felicitar por la estructura, por la organización y marcadamente felicitar al doctor Benjamín García Páez por el segundo evento consecutivo que está realizando, porque hacer un evento cuando nosotros como público llegamos y vemos lo que sucede, si nosotros le diéramos una valoración económica a estos eventos serían muy caros. Si a todos los ponentes se les pagara y a todo el público que asiste también se le diera una erogación monetaria, estos eventos en verdad que serían muy caros. Afortunadamente contamos con la generosidad de esta apertura y los conferenciantes, pues obviamente siempre es un orgullo para nosotros compartir los hallazgos de las investigaciones. Bueno, el tema políticas públicas de los desechos, uno cuando comienza una investigación se fija un objetivo
pero la generosidad de la metodología hace que nosotros vayamos encontrando nuevas rutas y desarrollos. Así que no solo van a encontrar en esta presentación información que tenga que ver solo con los residuos sólidos, aunque obviamente en su mayoría así lo será. Primer elemento fundamental. La basura es una mercancía muy particular. Los desechos sólidos. ¿En qué tenor la clasifico como una mercancía? Una mercancía tiene una definición física, la basura la tiene una definición espacial, guarda un espacio físico y además tiene una definición temporal. Eso significa que podemos pensar en basura presente, basura futura y acumulado, basura del pasado. Esa es la característica que tienen todas las mercancías. Sin embargo, su precio es muy particular. Cuando una mercancía es escasa, su precio es positivo. Y entonces tenemos que entregar un monto para tomar en prestación una unidad de cualquier mercancía. Eso es lo que convencionalmente nosotros hacemos en el día a día. Y esa mercancía decimos que es escasa, por lo tanto, entregamos. Hay otro tipo de mercancías que son las libres. Esas mercancías, su precio es nula. Por ejemplo, el oxígeno. Si en este momento les voy a pedir que inhalen. Ahora, exhalen. ¿Cuánto les costó esto? ¿Alguno de ustedes dijo 10 centavos, 20 centavos? No. En la moneda que gusten. Esa es una mercancía gratis, no la tuvieron que pagar. Y los residuos sólidos es una mercancía que cuando llega el güero, bueno, en este país todos somos güeros. Cuando llega el güero, el de la basura, le damos la mercancía y además le entregamos dinero. Esa es una mercancía nociva. ¿Y cómo la vamos a catalogar dentro del contexto de la teoría económica? ¿Rivaliza? ¿Puedo excluir? No es un tratamiento tradicional. Por lo tanto, ¿este problema es público o es privado? Ese es un dilema indiscutiblemente. Así que, en este tenor, primero estamos trabajando una mercancía particular. Y dos, en el ámbito de la política pública, pues nosotros definimos a estas políticas públicas como las acciones de gobierno buscando un interés público. Las políticas públicas están en todo el orden de gobierno. Tenemos las fiscales, las monetarias, no obstante que Banco de México sea autónomo, él hace política pública, políticas comerciales, de ingreso, etc. Así que, en esta materia, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el papel del gobierno para resolver un problema que todo el mundo lo tiene? Unos en mayor medida que otros, pero este problema es mundial. Así que voy a comenzar a transitar las diapositivas, por favor. Bueno, este mapa, como ustedes pueden observar, seguramente ustedes han ya descrito cuál es el panorama de los residuos sólidos y en este mapa, ahora sí, nos ponemos encima con el mouse, entonces nos llevaría a una página donde la tecnología nos permite hacer cosas que en el pasado nos hubieran resultado muy caras. Y podríamos estar observando para cada nación cuál es la cantidad de basura per cápita. Ahora por el tiempo, obviamente no voy a llevarlos hacia ese mapa. No obstante, esta presentación la vamos a poner a disposición de ustedes para que la puedan usar. Y traigo aquí
un material. La siguiente diapositiva, esta diapositiva está marcando dos colores particulares, el de la OCDE y el caso de México. Bueno, indiscutiblemente, si los residuos sólidos son un problema, México tiene un problema todavía más agudo. Cerrando números, en términos de basura per cápita, un país miembro de la OECD está generando 2 kilos y en el caso de México, América Latina, generamos la mitad, 1 kilo. Esto obviamente está asociado con muchos elementos, por favor. Primero, la basura es una función de la producción, del consumo, de la población, pero además de el tipo de manejo y de tecnología que se desarrolle. Por ejemplo, hay algunas tecnologías que ocupan insumos, podríamos decirlo, en exceso, o bien que son altamente contaminantes. En 5 años nos indican las cifras oficiales que se han acumulado 9,000 millones de toneladas de basura. Y el 70% de ellos se encuentra en los basureros, el 14% se recicla y el 11% está en plantas de recuperación de energía. Este es un panorama básico para plantear el problema en el mundo. ¿Qué sucede en el caso mexicano? En el caso mexicano, ustedes pueden observar en este mapa la estructura porcentual. Particularmente el Distrito Federal está aportando el 12%, no obstante que en términos de generación de riqueza aporta un 20%. Es decir, generamos menos basura que lo que aportamos a la riqueza. Pero eso es solo un aspecto contable. La región norte 11%, el sur 10%, la frontera norte 6% y el centro, ahí se concentra la mitad de esos residuos. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a observar son unas series. Bueno, esta es una representación sencilla. Lo que podemos observar son 3 sendas de expansión. Una corresponde a Producto Interno Bruto, la otra a la generación de residuos y el gasto de consumo final. Estas series van en el mismo sentido. Sin embargo, observen cómo la línea roja, ante la recesión económica subprime, y México obviamente absorbió ese choque, la economía y el consumo son procíclicos, caen. Sin embargo, la línea roja no observa ese cambio. Eso está indicando que cuando crece el ingreso y el consumo, crece la emisión de basura, pero si cae esa producción, la reducción de los contaminantes no es directamente proporcional. Obviamente, esta es ahora un primer acercamiento. Hay que hacer, obviamente, una econometría más fina, porque indiscutiblemente ustedes saben que de acuerdo con la metodología de Johansen, estas series pueden estar presentando una correlación espuria. Pero afortunadamente, y estoy seguro que en lo futuro tendremos otro coloquio de esta naturaleza y obviamente se podrán presentar nuevos resultados. ¿Cuál es la composición de los residuos sólidos en el caso de México? Bueno, según este diagrama, los residuos de comida, jardines y materiales orgánicos representan la mitad.
El papel cartón, productos de papel 13%, plástico 10%, vidrio 6%, aluminio 1%, 1.7% y otros materiales no ferrosos 0.6%. Eso significa que la basura de tipo orgánico tiene un papel importante. En la siguiente diapositiva tenemos el discurso oficial. Obviamente no lo voy a leer, porque ese ustedes lo conocen, pero si nosotros nos detenemos a la lectura de lo que está en los planes, en los programas y en el contexto de la legislación mexicana, si lo leemos, no tendríamos por qué preocuparnos de la emisión de residuos. Creo que por legislación estamos completos, pero las leyes son irrelevantes cuando la probabilidad de éxito de su cumplimiento tiende a cero. Residuos sólidos en México, pues indiscutiblemente son un producto de esta actividad humana, animal, y generalmente están en condiciones sólidas. Ustedes saben perfectamente que el tratamiento de la basura lleva distintas modalidades: reusos, reciclaje, compostaje, biogasificación, tratamiento mecánico biológico, pirólisis, incineración, disposición final en rellenos sanitarios. Vamos a avanzar, por favor. En términos de las estadísticas, vamos a avanzar a la que sigue, si me hace favor. De esas 13,000 toneladas diarias que se están generando, 47% se genera en las casas. El comercio aporta el 29% y 15% los servicios. La información es diversa, depende de la fuente que uno esté consultando. No obstante, en términos generales, se identifica que menos de un 5% lleva un proceso de separación y 1%, solo 1% se utiliza en composta. No obstante, que la mitad, como lo vimos en los gráficos previos, podría ser materia prima para esta actividad. ¿Qué variables son las que se están considerando? Como ya lo habíamos mencionado, la producción, el consumo son determinantes, pero también hay otras: la población, los impuestos y obviamente la tecnología. ¿Cuál sigue siendo nuestro panorama? 80% sitios de disposición final que tienen un riesgo inmediato de explosión o de incendio. Genera flora y fauna nociva y un problema adicional de la basura es que esto no queda en la parte superficial. Cada vez que hay un escurrimiento, estos desechos están contaminando los mantos freáticos. Y hace un año discutimos el problema del agua. En lo personal me tocó desarrollar un tema, participé con un tema de la exportación virtual de agua. Cada vez que llevamos un jitomate a Estados Unidos, ¿cuánto es agua? Y si la estamos cobrando, la estamos regalando. Eso lo hice allá, en ese año. Pero cada vez que tiramos algo, va a tener consecuencias para el subsuelo. Por lo tanto, el problema cada vez crece, se magnifica. Llegamos a las políticas públicas en el mundo. ¿Qué hicimos aquí? Una revisión sobre la literatura de cómo se están tratando estos desechos sólidos en el mundo y después lo trajimos al caso de México. El resultado, aunque lo hicimos parcial, pero el resultado es
Hay una buena intención en el reciclaje, en el manejo eficiente de los residuos, sin embargo, los resultados no son halagüeños. No se está controlando y no se está reutilizando a cabalidad estos recursos. Primero, América Latina. En el caso de Colombia, tienen un desarrollo de plantas de manejo de residuos sólidos. Sin embargo, los resultados no han sido halagüeños. Por favor. En el caso de Chile, Chile es un caso particular porque si ustedes lo ven en cifras internacionales, en América Latina es el único país que ha podido abatir la pobreza. Los últimos datos que revisé lo llevaban a alrededor del 5%. Esto es significativo porque en el caso mexicano, de cada 2 individuos, 1 padece algún problema de pobreza. Y ellos tuvieron una característica singular, la dictadura. En Chile es uno de los países que menor control tienen en la basura, en los residuos. Es decir, hacen bien las cosas en términos económicos, sin embargo, en términos de la reutilización de la basura, me parece que ahí tienen una tarea pendiente. No obstante, tienen programas de gestión de residuos sólidos municipales, que indiscutiblemente los municipios son un elemento central para el buen manejo de estos residuos. Tienen actividad no solo de carácter público, también hay actividad privada, y consideran que uno de los mayores problemas a los que se enfrentan es el desconocimiento de la clasificación de los residuos. Por favor, en el caso de Brasil, el proyecto que resalta es la generación de biogás, el desarrollo de plantas de esta naturaleza. No obstante, tienen obviamente experiencia en reciclaje de papel, metales, pero sus resultados son un bajo reciclaje y un elemento fundamental, la baja concientización. Y ese me parece que es un problema toral. Si ahora nosotros hiciéramos una actividad, yo les pidiera que saliéramos de este espacio y recorriéramos la facultad y revisáramos los botes de basura, el proyecto que se modificó, si mal no lo recuerdo, hace 3 o 4 años, fue no solo tener 2 botes de basura, que era el bote gris y el bote verde, sino pasamos a 4. Si hacemos ahora el ejercicio de salir y revisar qué hay en cada bote, les aseguro que en ninguno, en alguno no encontraríamos lo que dice afuera, exclusivamente. Y estamos hablando de una comunidad culta. Estamos hablando de la élite educativa de esta nación. No tengo que decirlo, ustedes saben perfectamente, si así está nuestra casa, cómo está el resto. Pero obviamente aquí no voy a tocar ese tema porque desechos en este país hay de todo tipo. Si me voy a otras latitudes, en el caso de Estados Unidos, es un caso interesante porque no hay una política generalizada, cada una de los estados tiene un desarrollo particular. Por ejemplo, en Massachusetts se han aplicado políticas para disminuir la cantidad de los desechos. En California, lo que están implantando es desalentar el consumo, pero de productos que generan una gran cantidad de basura. Y obviamente, como tienen diversas políticas, los resultados son mixtos. Pero
presenta un panorama interesante por seguir estudiando. En el caso de Canadá, ellos desarrollan básicamente 3 procesos, que es enterrarlo, incinerarlo y la quema abierta. No obstante las buenas intenciones, los resultados no han sido los que todos esperaríamos. El caso de Hong Kong es un caso señalado, marcadamente interesante. La mitad de basura que maneja Hong Kong se refiere a desechos de materiales de la construcción. Soy de la opinión que el crecimiento económico de los países se observa, sí por las estadísticas, pero marcadamente por el número de grúas que hay en las ciudades. Y ustedes lo pueden ver hoy día en la Ciudad de México. Si alzan la vista, comenzamos a ver cada vez más grúas. Y los edificios que se están construyendo son edificios inteligentes y edificios que será la nueva tendencia de la Ciudad de México. En algunos años nos vamos a parecer a Manhattan, a Panamá. Pero cada vez que construimos un nuevo edificio, tenemos que derruir otro. Y la mitad de los desechos en Hong Kong son de esa naturaleza. Y nosotros vamos a ir hacia allá. ¿Qué están haciendo en esta materia? Están intentando reciclar concreto, obviamente metales y todos los residuos. En México, aunque quisiera explayarme, no puedo. Así que afortunadamente ya me queda un minuto. En el caso mexicano, señores, ustedes saben que, como ya lo mencioné, la normatividad a mí me parece que está bien, pero en la práctica no se cumple. Hoy día tenemos en las ciudades vehículos que tienen 2 departamentos para colocar estos residuos. Cuando nosotros llegamos con el güero y le entregamos nuestras bolsas separadas, después de haber hecho una labor ardua a lo largo de 2 o 3 días de acumular escrupulosamente los residuos, el güero toma las bolsas y las tira a donde quiera. Es decir, que el problema de la basura, soy de la opinión, lo vamos a resolver con una acción fundamental. Y esa acción fundamental marca muchos otros elementos de la economía mexicana, no solo lo económico, también lo social. Y por eso estamos aquí. Creo que el punto nodal, esa piedra angular, es la educación. Un país que no tiene educación es un país destinado a la pobreza, a la mendicidad y al mal manejo de los residuos sólidos. Así que vamos a avanzar, por favor, avanzamos y llegamos a los retos. Los retos es que tenemos que separar la basura. Para eso tuvimos que haberla conducido de una manera eficiente y una vez que esté separada, decidir qué hacemos con ella. Hacemos composta, reciclamos, qué tipo de mercancías en específico vamos a reciclar. Y obviamente la discusión es ¿quién tiene que hacer eso? Y estoy seguro que si ahora se los pregunto, ustedes me dirían el gobierno. Sensacional, eso me encanta, porque eso nos da chamba a los consultores. Señores, ¿para qué queremos conocer econometría, modelos de equilibrio general computable para hacer políticas públicas? Sí, para ello, para resolver estos problemas, pero también queremos trabajar con la iniciativa privada. Esta iniciativa privada no necesariamente resuelve todo, pero tiene que participar. Y obviamente este mercado
es un mercado en lo particular. Sobre todo estoy pensando, y digo mercado porque estoy pensando en el mercado laboral. Es un mercado informal que tiene serias dificultades. Los pepenadores es un aspecto muy particular para el caso mexicano y creo que la tarea que tenemos no es pequeña. Pero me parece que los pasos que da el doctor Benjamín García Páez van encaminados a resolver este problema. Primero hay que plantearlo y hay que hacer propuestas que sean valientes y decididas. Y estar pensando en ¿por qué no reunimos nuestros domingos y hacemos negocio con la basura? Han sido generosos con su atención. Muchas gracias.